Buenas noches, voy a pasar a explicar lo del video que se habló en la clase de recuperación y también para finalizar una introducción de cómo se va a desarrollar el proyecto final. Ya, a ver, primero comenzaremos con las medidas de tendencia central, dentro de las cuales está la media, el promedio y la moda. Básicamente, un pequeño resumen, las medidas de tendencia central se encargan de resumir un conjunto de datos en un solo dato para que represente a todos estos. Cada uno de estos se va a aplicar en un contexto distinto dependiendo del valor de estos datos que vamos a ir viéndolos. En el ejemplo que tenemos las cuentas de clientes que pagan, que en el primer sería 100, que serían en total 5 como se ve acá. Tendríamos 100, 120, 150, 180 y 5000. Como primer ejemplo como primera medida de tendencia central tenemos la media aritmética, que se encarga de sumar todos los datos y dividirlos entre el total, que en este caso nos daría, sumando y dividido entre el total que son 5 nos daría 1110, que esa sería la media aritmética, o la media. Luego tendríamos la mediana, que es el valor del medio, que en este caso la mediana aplicamos acá porque este 5000, al ser un dato muy grande que no está dentro de los rangos de los demás o que no oscila dentro de la misma cantidad que los demás, va a variar un poco la medida de tendencia central que queremos sacar, que en este caso era 1110, que justo acá abajo lo vamos a pasar a explicar. Por eso tomamos que sería el valor de medio, que sería 150, y como vemos, este es el que representa más al total de la cantidad de datos, a diferencia que el de 1110, que hay una gran brecha, hay una gran distancia. Ya, la siguiente, justamente lo que les decía, la media del 1110 no refleja la realidad de la mayoría porque el cliente distorsiona el dato. Ahí se puede mostrar un promedio, la mediana ya que es más representativa, como justamente lo que les había dicho más antes. En conclusión, cada uno de estos datos se va a aplicar, nos pide, cada uno de de las medidas tendencias de que son la media, el promedio y la mediana, la moda, perdón, nos va a dar un valor representativo, nos permite resumir un conjunto de datos en un solo valor, de manera que este representa a todos. Como hemos visto, cada uno de estos se va a aplicar en diferentes contextos. En cambio, en la moda, como ya sabemos, se da cuando el valor que más se repite. Ya. Para continuar, acá tenemos un modelo gráfico donde mm, sí, sí, justamente ejemplifica lo mismo, donde acá tenemos el, el pico es el mismo y en este caso el pico y con respecto a los datos que van de subida o bajada, que se encuentra abajo, por encima va un poquito como que variando, no es simétrico por así decirlo, por eso es que en la media acá todos los valores de tendencia central son los mismos y acá va variando hacia la izquierda y acá ya también hacia la derecha. Listo, listo. Ahora pasamos con las medidas de dispersión, que acá sería que de alguna manera se complementan con las medidas de tendencia central para así llegar a una conclusión final. Esto hablando en B, obviamente. Ya, como primera parte tenemos el rango que básicamente se encarga de ver qué tanta diferencia, brecha de cantidad de valor de los datos hay entre el valor más grande y el menor. Haciendo una resta entre el más grande y el menor. Y de así poder ver qué tanta diferencia hay entre estos datos. Y la varianza se encargaría de la fórmula de la varianza se encargaría de elevar estos datos al cuadrado para así ver los factores más pequeños que estos datos nos pueden entregar para así tener un panorama más amplio y más grande al momento de llegar a la conclusión final, que sería la desviación estándar, que ya también se encarga de volver a su estado normal, por así decirlo, de la varianza, para así tener ya una conclusión o una respuesta más real. Porque no puede haber, digamos, una media en el ejemplo anterior que era 1110 soles, 1110 soles al cuadrado. No, es algo que no se entiende. Por eso es que la división se encarga de volver a su estado normal. A ver, para complementar, la división estándar nos sirve para saber qué tanto se alejados, como ya hemos dicho, de la tendencia central. Esto nos puede ayudar en el ámbito de empresas o en el BID de saber de ventas,
a clientes o en el ámbito de la empresa, de la misma empresa que sería finanzas o inversiones. Un ejemplo pequeño sería en el dato que tenemos acá, que la mediana sería de 1110. Pongamos que que la desviación estándar es del 10%. El 10% de 1110 sería aproximadamente un 100 soles y algo capaz. Ya. Si nosotros tenemos una desviación estándar de 10, esto en un contexto de ventas, digamos justo en las ventas que tenemos ahí con los clientes, nos podría decir que un respectivo día o mes del año podríamos tener de la media que tenemos de datos, que sería de 1110 soles, menos el 10% que sería 100 soles, o más el 10% que sería 100 soles. Podríamos ganar 1200 o 910 soles. Esto nos sirve para saber en qué momento podemos ganar, en qué momento podemos perder, o en qué momento se va a mantener estable en las ventas, dependiendo a la desviación estándar. Si, por eso es que o sea, se manejan los conceptos de desviación estándar alta o desviación estándar bajo o desviación estándar normal. Luego ya pasamos a las medidas de posición. Las medidas de posición nos ayudan a identificar, ya no a obtener un valor representativo de todos en resumiéndolo en uno solo, sino a dividir en segmentos todos los datos para así poder, eso sería más para el lado del cliente cuando te quiere dividir algún dato por factores, ya sea ya internos o externos. Por ejemplo, en la primera parte de cuartiles, que dividirían el total de los datos, que son el 100%, en cuatro partes de 25%. En B esto nos permite analizar la distribución de clientes. Luego tendríamos las percentiles que dividen los datos en 100 partes. En B esto se aplicaría que para el tiempo de respuesta de un cliente, el percentil que sería 90 igual a 2 segundos, significa que el 90% del usuario recibe respuesta en menos de 2 segundos. Y los deciles que se encarga de dividir todos los datos en 10 partes. Se aplica en segmentación. El decil significa que el 10% representa el 10% de los clientes. No, el 10 significa que representa el 10% de los clientes más rentables que tenemos. Listo. Una vez concluido con esto, pasaremos a nuestro proyecto, que en este caso entre una coordinación previa con los compañeros, quedamos que analizaríamos los datos de la tinca. De esta manera vamos a tratar de identificar y predecir patrones probabilísticos en los sorteos de la tinca, reconociendo y aislando las diferentes áreas de juego para determinar más factores históricos, ciclos a largo plazo y en contexto socioeconómico, ecoevaluación con los resultados. Ya, a ver, acá tenemos las técnicas específicas. Como primera técnica tenemos la segmentación temporal, análisis de ciclos de largo plazo, análisis de cambio estructural y la validación cruzada en tiempo. A ver, en la segmentación temporal tendríamos que los datos en periodos históricos de la tinca, que en la era inicial serían de 1980 a 1990, en la expansión sería de 1991 a 2005 y la moderna sería de 2006 hasta la actualidad. ¿Por qué? Esto es porque un modelo más que tiene más de 40 años puede ser inexacto. Se puede construir submodelos o incluir la era como una variable de categoría crucial también, que ha dispuesto que se puede analizar también, de todas maneras. Ya serían más datos un poco cualitativos, mejor dicho, a volverlo cuantitativo. Ya, después tendríamos la segunda técnica sería análisis de cambio estructural. ¿Cómo? Utilizar test estadísticos como el test de Show o métodos basados en ML para identificar puntos de quiebre exactos en la serie de tiempo donde el comportamiento de los números cambió fundamental. ¿Esto para qué? Para no imponer eras arbitrarias, sino dejar que los datos indiquen cuando hubo un cambio significativo en estos. Luego, en el caso 3, la técnica 3 tendríamos el análisis de ciclos a largo plazo. Aplicar técnicas de descomposición de series temporales. Tendencia, ciclicidad, estacionalidad, ruido, para aislar patrones que se repiten cada muchos años y así tener un panorama más amplio. ¿Por qué? Existe un superciclo de 5 a 10 años para ciertos números, luego una serie histórica larga puede responder a esto.
Y en el cuarto tendríamos la validación cruzada en tiempo. Al entrenar el modelo, no mezclar datos de años aleatorios, entrenar con datos de, por ejemplo, de 1885 a 2010 y validar con los de 2011 a 2015. Luego entrenar con los de 1985 a 2015 y validar con los de 2016 hasta el 2020 y así sucesivamente hasta la actualidad. Esto para, de alguna forma, simular honestamente la capacidad predictiva del modelo en el mundo real y evitar el data lake, que sería la filtración de datos. El sistema de peso. El sistema de peso nos va a ayudar a darle una mejor interpretación a los factores externos cualitativos para así poder si estos influyen de alguna manera en el análisis final que vamos a tener. En el primer ejemplo, en el primer caso tendríamos el peso por relevancia temporal, el primer sistema de pesos, que se trata de los sorteos más recientes deben tener más pesos que los muy antiguos, porque el contexto actual es muy similar al inmediato pasado. Implementación conceptual. Asignar un peso a cada sorteo, pasado usando una fórmula de decaimiento. Por ejemplo, un sorteo de hace 2 años tiene un peso de 0.82, de 0.8. Uno de hace 10 años tiene un peso de 0.2. Y uno de hace 30 años tiene un peso de 0.05. Esto le dice al modelo que preste más atención a los patrones recientes. Luego tendríamos el peso por estabilidad de patrón. El concepto. Si un patrón se ha mantenido consistentemente durante todas las eras, ejemplo, el número 7 aparece más en verano desde 1990 hasta hoy. El patrón recibe un peso muy alto porque es robusto. Robusto porque ah, es importante para el análisis de datos y llegar a una conclusión final si este realmente afecta directamente y en qué porcentaje a los números ganadores. Implementación conceptual. El peso de una variable, ejemplo, el verano, se incrementa si su recolección con los resultados ha sido estable a lo largo del tiempo, no solo en un periodo específico. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Antes de cualquier modelado, crea una línea de tiempo precisa de la tinca, cuando cambiaron las reglas, los formatos, etc. Esta será la hoja de ruta que vamos a segmentar por eras. Analizar exploratorio por era. No vamos a analizar 40 años de golpe. Vamos a hacer el mismo análisis, frecuencias, correlaciones para cada era definida y luego compararlos. Los patrones se mantienen, para ver si los patrones se mantienen o difieren de acuerdo va pasando el tiempo. Modelado por etapas. Construyendo un modelo base por la era más reciente. Luego, expande gradualmente el entrenamiento hacia el pasado, aplicando las técnicas de ponderación temporal y vamos a observar cómo mejora o empeora su performance de estos. Y por último sería la validación estricta en el tiempo. Usa la validación cruzada temporal por todas las pruebas en la única manera de tener confianza real en los resultados. Como conclusión final, a la tinca nos da unos datos a lo largo de la historia que serían más de tipo cuantitativo, por así decirlo. Nos van a permitir llegar a un análisis casi completo, por así decirlo, ya que, como usted mismo, no sé si se acuerda, nos aconsejó que sería bueno analizar el contexto, como le había dicho al inicio de la introducción del proyecto, analizar los contextos, factores externos, como serían los culturales, socioeconómicos, políticos y demás. Estos son datos más cualitativos o algunos también cuantitativos que de ser la mayoría cualitativos teníamos que convertirlos cuantitativos y así llegar a convertirlos en un dato que sume los números que nos puedan llegar a concluir en el análisis completo para así llegar a los números ganadores. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.